Amén, querido. Quiero compartirles una palabra que está en el libro de Génesis, capítulo 39, que se trata del proceso, o de los procesos. Y como ustedes saben, ningún proceso, la verdad, es agradable, pero cuando termina uno de ser procesado y pasa el proceso o la prueba, ese proceso te dará un fruto agradable delante de Dios. Es mejor ser procesado en medio de la tormenta, porque después, cuando pasa la tormenta, aparece el sol de justicia. Y el sol de justicia es Cristo. Porque no importando las circunstancias, uno puede estar por la tormenta, pero cuando aparece el sol de justicia, uno dice, valió la pena esto, valió la pena este proceso. A veces, si ustedes revisan las escrituras, cuando los discípulos hablan con Jesús y lo despiertan, le dice, despierta, no ves que perecemos. Ellos tenían ciertas cualidades que eran expertos en la mar. Y dice las escrituras que el viento les era contrario. Y ellos de manera perfecta, fácil, podrían haberse devuelto, haber usado el viento y haberse devuelto. Más el destino de ellos era llegar hacia el otro lado. Y cuando ellos despiertan a Cristo dentro de ellos, dice la escritura que Jesús reprende los vientos. Y en ese momento, cuando Jesús reprende los vientos, el mar se aquieta. Y esto es una señal de que a veces el viento en contra es que vamos en la dirección correcta. Aunque parezca ilógico. Claro, ilógico a lo racional, a lo humano. Pero ante los ojos de Dios, el viento en contra es a favor. Y muchas veces, en medio de los procesos, lo primero que quieren hacer las tinieblas es que usted retroceda, es que usted vuelva atrás, será de Dios esto, no será, estará bien, estará mal. Pero muchas veces Dios usa ese viento en contra, porque hay que llegar a destino, porque hay que llegar a puerto. El que el viento está en contra no quiere decir que nosotros, ustedes, no vayan a llegar a puerto. Por eso, en el contexto que lo estamos hablando, el viento en contra es una señal de que vamos bien, de que vamos a buen puerto. ¿Se logra entender? Quiero hablarles un poco de la vida de José. Para entrar en contexto, como muchos de ustedes saben, José fue el hijo de Jacob, que Jacob tuvo varios hijos, pero solo dos los tuvo con Raquel, que era la cual él amaba. Y tuvo otros hermanos más, pero como ustedes saben, José fue un hijo que nació en la vejez de Jacob. Y cuando ocurre esto, José tuvo unos hermanos, y como ustedes ya saben que estos hermanos le tuvieron envidia y lo terminaron vendiendo, como ya nosotros sabemos. Y desde ahí quiero comenzar, una vez que lo vendieron a los ismaelitas, y los ismaelitas después lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Potifar. Más o menos, cada uno de ustedes entiende un poco sobre la historia y la vida de José, ¿cierto? Que es una palabra muchas veces muy hablada. Y dice así el versículo 39 de Génesis, del versículo 1 en adelante. Después de lo que yo le hablaba, dice, llevado pues José a Egipto Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Fíjese que dice, mas Jehová estaba con José. El momento, cuando hay un proceso, comúnmente uno no ve a Dios, la gente tiende a no ver a Dios y muchas veces la gente no sabe lo que Dios está haciendo. Los hermanos lo quisieron matar. Y la solución más práctica fue que no lo mataron, sino que lo vendieron. Y fue vendido por esclavo. Y la Biblia dice, mas Jehová estaba con José. O sea que cuando a José lo tiraron en ese hoyo o en esa cisterna, estaba Dios ahí. Cuando fue llevado como esclavo y vendido, estaba Dios ahí. Y cabe señalar que José fue aproximadamente vendido a los 17 años. Y a los 30 él fue llamado por Faraón, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. O sea, tuvo un proceso de 13 años.
Pero ante la lógica humana, alguien podría entender de que si fue vendido, fue llevado como esclavo, que Dios no estaba con él. Si las escrituras me señalan que Dios estaba con él, es porque así fue. Y de la misma circunstancia, independiente de las adversidades que cada uno de ustedes pueda estar viviendo en cualquier área de la vida, hay que entender algo que Dios está con nosotros, que Dios está con usted. Si que usted está alineado a la voluntad de Dios y si se esfuerza por hacer el propósito de Dios, que el que puedan ocurrir circunstancias adversas, eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Hay una palabra que habla en el libro de Isaías, me parece, Isaías 43, es que no la tenía en contexto, pero se la puede leer. Isaías 43, me parece, el versículo 2. Dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjese que aquí Dios le está hablando, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí está explicando algo, dice: cuando tú pases por las aguas, cuando pases por los ríos, y cuando pases por el fuego, no está dando a entender si es que tú pasas. Está explicando de 3 tipos de procesos. Que el primero dice por las aguas, por los ríos, hay una diferencia entre las aguas y los ríos, y después dice, y cuando pases por el fuego. El pueblo de Israel vivió un proceso de salir de Egipto a la tierra prometida, y tuvo que pasar por las aguas. Y dice la Escritura que el mar se cuajó. En el libro de los Salmos, usted lo revisa, dice que el mar se cuajó. Y cuando nosotros entendemos de cuajar, se congeló. Por eso también habla y dice que pasaron como murallas. O sea, ellos pasaron en seco por un lugar en donde estaba cuajado, donde estaba congelado. El pueblo de Israel, después de pasar de Egipto hacia el desierto, pasaron por el mar. Pero para llegar a la tierra prometida, pasaron por un río que era el Jordán. Y también se abrieron las aguas. Y fueron diferentes procesos. El proceso de salir de Egipto tuvieron que pasar por el mar. El proceso de pasar a la tierra prometida, del desierto a la tierra prometida, tuvieron que pasar por un río. ¿Alguien podría negar que Dios no estaba con Daniel o con Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los amigos de Daniel, cuando fueron metidos al horno de fuego? Claro que Dios estaba con ellos. Y era necesario ese proceso para que Dios fuera glorificado a través de las vidas de ellos. De la misma forma, cuando Dios te procesa, es para que su nombre sea exaltado a través de tu vida o de la mía. Cuando a Daniel lo meten a los leones, cabe señalar que esos leones no habían comido muchos días, pero lo meten a los leones para que viene el rey y le dice: Daniel, el Dios del cual tú sirves te ha librado de esto. Cuando pasas por un proceso es porque Dios suelta edictos sobre las vidas de cada uno de ustedes. Me explico. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego pasaron por el proceso del fuego, dice la Biblia que aumentaron 7 veces más el nivel de fuego, y que aquellos que metieron a estos hombres a la hoguera se quemaron. Pero dice que en medio del fuego, Nabucodonosor dice: bueno, no eran 3, ¿y por qué yo veo 4? Veo un hombre semejante a los dioses, al hijo de los dioses. Al que vio Nabucodonosor fue a Jesús. Escúchame bien, al que vio Nabucodonosor fue a Jesús. Y por eso yo les digo que en medio del proceso, la gente va a ver a Jesús en medio de tu vida. La gente va a ver a Cristo en medio de tu proceso. Porque ellos, ¿qué hicieron en medio de la hoguera? Adoraron, y estaba Jesús con ellos. Dice que aún ni las telas de ellos, ni los hilos se quemaron. Ni siquiera el olor de sus ropas olía quemado, ni siquiera humo. Porque en medio del proceso, por eso hablamos, cuando pases por el fuego, dice, la llama no arderá en ti. Y fue lo que ocurrió con los amigos de Daniel. Y eso es lo que ocurre con nosotros cuando nosotros decimos: ¿sabes qué? Oh rey, no nos vamos a inclinar a esto, no nos vamos a inclinar a esta espada, no nos vamos a inclinar. Cuando nosotros no nos inclinamos a las adversidades, cuando tú no te inclinas a un problema, cuando tú no te inclinas a una enfermedad, sino que doblas tus manos, doblas tus rodillas delante de Dios, es ahí cuando tú vas a ver a Dios en medio del fuego. En medio de lo que te quisieron meter, en medio de la trampa que quisieron meterte, va a ser un momento en donde el nombre de Dios va a ser exaltado a través de tu vida. Por eso la importancia de los procesos.
porque de ahí nace un edicto. Escuchen bien, en medio de los edictos, en medio de los procesos, es cuando el Rey de los cielos suelta edictos, porque desde ahí nace un edicto que Nabucodonosor dice que todos alaben al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y desde ese entonces, Sadrach, Mesach y Abednego no pudieron ser tocados. Si no los tocó el fuego, la sociedad no los va a tocar, porque ya fueron hombres que pasaron por el fuego. Y quizás muchos de ustedes han pasado por procesos y han pasado por el fuego. Y ahí es cuando se suelta un edicto, en cuando el enemigo o los que te buscaban matar, porque eso fue una trampa la que le pusieron a esos hombres. Y por causa de eso, estos hombres no pudieron ser tocados. Dice que todos alaben y que todos se exalten al Dios de Mesach, Sadrach y Abednego. Eso es lo que hace el proceso. El proceso, como lo ocurrió con Daniel, hace que ni los leones te devoren. Y la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, no es león, anda como león. Porque hay un solo león, que es el león de la tribu de Judá, del linaje de David, que es Cristo, que es nuestro Cristo. Cuando te meten a la jaula de los leones y está ese que es como león, como lo dice la Escritura, ahí aparece el león y empieza a rugir a favor nuestro. Y todos los que te andan persiguiendo son avergonzados. Pero necesitamos esos procesos. Necesitamos ser procesados, aunque nuestra mente natural no quiera entender, no lo entienda. Porque los procesos no se pasan por la mente. Los procesos no se pasan en el alma. Para salir rápido de un proceso es en el espíritu. ¿Y cómo puedo pasar ese proceso en el espíritu, pastor? Hermanos, orando, buscando a Dios y, si es necesario, ayunando. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a buscar a Dios en las mañanas, cuando tú empiezas a alinearte con Dios, hermano, tú empiezas a fortalecerte internamente. Tus músculos espirituales se empiezan a ejercitar y el proceso se pasa mucho más rápido. Cuando tú empiezas a buscar a Dios en medio del proceso, no te vas a fatigar. En medio del proceso, buscando a Dios, no habrá fatiga espiritual. Cuando nosotros nos cansamos, es por causa de que hay algo que dejamos de hacer, o dejamos de orar, o dejamos de buscar, o algo ocurre ahí que nosotros ya no hicimos como lo hacíamos antes. Por eso, si ustedes están cansados, ustedes necesitan ir a la fuente de las aguas. Ustedes necesitan ir a Cristo. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los cansados, todos los trabajados, que yo los haré descansar. Dice: venid a mí todos los cargados, todos los trabajados. Hay un salmo que dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma, oh, brama por ti, oh Jehová. Eso David lo escribió en un proceso. Y ese proceso, David, era cuando andaba siendo perseguido. Y David no hablaba de una sed natural. David estaba hablando de una sed espiritual. David hablaba de algo que él necesitaba. David entendía que no necesitaba, que si bien es cierto necesitaba pan para comer, pero David sabía que necesitaba fortalecerse en el dador de la vida. David sabía que necesitaba ir a la fuente de la vida, que era Cristo. David sabía lo que necesitaba. Y cuando da esta explicación, así como el siervo brama por las corrientes de agua, así mi alma brama por ti, oh Jehová. Quiero explicarles algo. El siervo, cuando brama, una de las cosas que por las cuales el siervo brama, no es solamente por beber agua. El siervo, por naturaleza, expele un olor. Y los devoradores, los enemigos, alcanzan al siervo por causa del olor. Ustedes saben que los animales, si hay algo que desarrollan, es el instinto del olfato, ¿cierto? Y los enemigos, la presa, el enemigo, en este caso el siervo, conoce dónde está su presa por causa del olor que ellos emanan. Pero ¿qué ocurre aquí? Que cuando el siervo va y encuentra una fuente de agua y se sumerge en la fuente de las aguas, naturalmente el olor se le va. Y ya el siervo no puede ser hallado por su presa ante el olor. Y muchas veces por eso nosotros necesitamos ir a las aguas y ser sumergidos en el río de Dios, ser sumergidos, ser limpiados por Él, para que el enemigo no nos ande alcanzando con ese olor que nosotros muchas veces podemos tener a pecado. Y David hablaba de eso, que en medio del proceso él se necesitaba sumergirse en las aguas de Dios. No solamente necesitaba beber.
sino que él también necesitaba sumergirse, porque estaba cansado de andar corriendo, porque estaba cansado de ser perseguido, porque estaba cansado porque estaba lejos de su familia, estaba cansado porque estaba siendo acusado de manera injusta. Mas David, en medio del desierto, encontró una fuente. El desierto o el proceso no es para matarte, sino para darte vida. Si ustedes revisan la escritura, cuando el pueblo de Israel sale de Israel, en un momento tuvieron sed y le aparecen 7 palmeras y le aparece agua. En otro momento aparece ahí Moisés hablándole a la roca y ellos bebiendo de la fuente, de la agua. ¿Quién es el que les abrió la llave? Cristo. Porque Cristo es el dador de las aguas. Cristo. ¿Quién es el maná del cielo? Cristo. Era Cristo el que se partió y les daba alimento a ellos. En medio de un desierto, en donde su calzado no envejecía, en donde sus ropas... Si ustedes revisan bien la Biblia, dice que en medio del proceso no solamente su calzado, sino que Dios también los cuidó y les dio salud. Y ahí nosotros debemos entender que no importa el proceso que podamos pasar, que nosotros tengamos la convicción de que con nosotros está el sol de justicia, de que podamos entender que en medio de nosotros está el león de la tribu de Judá, como fue con Daniel, y que en medio del proceso David fue y se alimentó y bebió de aquellas aguas. En el proceso, querido, no se tira la toalla. En el proceso se toma la toalla para secarse y seguir avanzando. Porque cada uno de ustedes puede estar quizás viviendo diferentes procesos, cansados, fatigados y todo lo demás. Pero vuelvo a reiterar, necesitamos ir a las aguas y decirle, Señor, sabes que estoy cansado. Señor, mi alma está fatigada. Estoy cansado de esto. Es ir con un corazón sincero delante de Dios. Decirle, Señor, sabes que yo necesito esto. Pero saben que el secreto de poder pasar los procesos sin fatigarnos es estar en su presencia. Y es estar en medio de Él. Amados, si Cristo tenía necesidad de estar a solas con el Padre, ¿será que nosotros también tenemos esa necesidad? Y no solo de convertirnos en alguien que se conecta un día y con ese alimento le alcanza para toda la semana. Porque si hacemos eso, somos hombres y mujeres que estamos con un problema alimenticio grave, espiritualmente hablando. Y por eso viene el devorador y viene por allá, por acá, etc. Y por eso también no se logra resistir al diablo. Las escrituras dicen resistir al diablo y él huirá de vosotros, pero hay que resistirlo. ¿Y cómo lo resisto, pastor? Oración, lectura. Y la oración no es un monólogo de que usted doble su rodilla y se ponga a orar y termina de hablar y se para. Porque es un monólogo. La oración es estar un tiempo con Dios. La oración es estar a tiempo con Él, a solas con Él, meditación. Y quizá en medio de su presencia, quizá hay un día que tú no vas a hablar nada, sino que solo le vas a decir, Señor, sabe que estoy cansado, necesito descansar. Y es ahí donde ustedes van a encontrar la fuerza. Es ahí donde ustedes van a encontrar el socorro. Muchas veces ni siquiera hablando, sino en silencio. Si ustedes revisan la escritura, en los salmos hay muchas partes en donde aparece un Selah. Y la palabra Selah habla de un descanso, habla de una pausa, habla de un silencio. Y eso es lo que nosotros muchas veces necesitamos. Fíjense que en el proceso de José, o ustedes han escuchado alguna vez un hombre que se llamaba Josué, que fue un esclavo, pero después este hombre, al pasar el proceso del desierto y todo esto, termina siendo un guerrero. Moisés fue un fugitivo porque mató a un egipcio. Huyó 40 años, después se devolvió y Dios cambió de ser fugitivo a Dios a levantarlo como un libertador. Ese fue el proceso de Moisés. Gedeón era un hombre que era miedoso y Dios le dice, Gedeón, varón valiente y esforzado. Y Dios le cambia el interior a Gedeón, siendo un hombre cobarde, siendo un hombre miedoso, y le dice, Gedeón, varón valiente y esforzado. Es porque en medio del proceso, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, Cristo nos va a fortalecer en nuestras áreas débiles. Él va a llenar las áreas vacías.
Pero necesitamos ese proceso, necesitamos aquellas cosas. Si nosotros vamos avanzando un poco, José pasó de ser preso a ser gobernador. Y qué cosa más loca, porque dice, el versículo 2 del capítulo 39 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Todos ligan o tienden a, cuando se habla de prosperidad, todos lo relacionan a lo económico. Y se nos olvida el pasaje de San Juan capítulo 3, versículo 2, en donde dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, prospere tu salud. Y a veces nosotros necesitamos, Señor, ¿sabes qué? Yo tengo tristeza. Señor, ¿sabes qué? He andado triste, he estado con pena. Usted en ese momento, usted tiene que orar a Dios y decirle, Señor, prospera mi alma. Prospera mi alma. Porque quizás pueden tener alimento para comer, pero quizás internamente hay algo ahí dentro que a veces ni siquiera las personas que están alrededor suyo, su familia, saben lo que ustedes están pasando. Y es en ese momento cuando usted decirle, Señor, ¿sabe qué? Prospera mi alma. Porque la palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Así como prospera tu alma, prospere tu salud. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que se originan en el alma y repercuten en el cuerpo. Pero eso es para otro día. Pero quiero que entiendan algo. Cuando ustedes se sientan tristes, díganle, Señor, prospera mi alma. Señor, sabes que yo estoy triste y yo necesito que tú prosperes mi alma. Señor, yo necesito que prosperes. He pasado periodos de depresión, de angustia, de esto. Señor, yo necesito que tú me prosperes. Las riquezas, queridos, las riquezas mayores no son las económicas. Son los tesoros ocultos que Dios puso dentro de nosotros. El mayor tesoro que nosotros podemos tener es Cristo. Es Cristo en nuestros corazones. Es Él reinando en medio de nosotros. Dice, el versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia a sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y le entregó el poder de todo. Fíjese que está con Potifar, que era el carcelero. Dios lo prospera en todo. Y la Biblia dice que Jehová estaba con él. Y resulta que después José, en medio de la cárcel, vive otro proceso en donde fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, que José quería abusar de ella. Y de ahí José se va a la cárcel. O sea, fíjense las locuras de Dios. Se vende como esclavo por sus hermanos. Es esclavo de Potifar. Y desde ser esclavo de Potifar, más encima después no solamente es esclavo, sino que se va preso. Y es detenido por una causa injusta. Y es detenido por una causa injusta. Y más abajo dice, y cuando José es llevado a la cárcel, el versículo 21, para ir avanzando un poco más rápido, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José todo el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. O sea, ¿alguien me podría explicar? Estamos hablando de un proceso de aproximadamente 13 años, según lo que dice la Escritura. A los 17 años aproximadamente fue llevado como esclavo a Egipto, pasó a servir a Potifar, de Potifar se va a la cárcel. Más la Biblia dice que en cada uno de esos momentos Dios estaba con él. Y de la misma forma, en nuestros procesos, independiente de lo que nuestros ojos humanos o naturales puedan ver, el autor y consumador de la fe está con nosotros. Porque tenemos que entender que no andamos por vista, sino que caminamos por fe. Que independiente del proceso, andamos por fe. Porque estos hombres que yo les mencioné anteriormente, los amigos de Daniel, si esos hombres no se hubieran movido por fe y no hubieran tenido la certeza de que Cristo hubiera estado con ellos, nunca habrían vivido lo que vivieron. Por eso son necesarios los procesos para testificar de aquel que nos llamó, para testificar de aquel que nos libertó. En el capítulo 41 de Génesis, el versículo 37 en adelante, una vez que José, como ustedes ya saben, José va y le da la interpretación de unos sueños a un copero y a un panadero.
Y después el rey egipcio tuvo un sueño y que ningún mago, ningún astrólogo, ningún adivino lo pudo adivinar. Más se habla y se llega a los oídos del faraón que había un hombre que estaba puesto en la cárcel y que ese hombre tenía la interpretación de sueños. Y ahí mandan a buscar a José. Pero fíjense qué es lo que ocurre cuando el proceso de Dios termina en las vidas. El versículo 14 del capítulo 41 de Génesis dice lo siguiente. Entonces Faraón envió y llamó a José, y le sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Cuando tu proceso termina, lo primero que Dios hace es cambiarte las vestiduras y te embiste de una nueva. Cabe señalar que la gracia de Dios sobre José nunca se apartó en medio de los procesos. Y en esto Dios lo hace, le hace cambiar las vestiduras para sacarlo de la cárcel. Y después cuando el faraón le dice Sabnás Panea y lo coloca como gobernador, ahí vino otra investidura. Dios cambia las vestiduras cuando salimos de la cárcel y cuando el proceso se acaba, y Dios cambia las vestiduras cuando nosotros somos, por decirlo así, cuando José fue coronado. De la misma forma, la iglesia se va a vestir, no con un vestido hecho humano hombre, se va a vestir con el vestido que el amado hizo para ella. Y nosotros somos la iglesia, nosotros somos en las cuales se ha preparado por decirlo así, y lo fino, un vestido de pureza. Las vestiduras, las escrituras hablan mucho, representan bastantes cosas. Voy a seguir. Y el versículo 15 dijo, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, y ahí empieza la interpretación del sueño. Y el versículo 37 dice, el asunto le pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjese lo que hace Faraón, que no era un hombre que creía en el Dios de Israel. Y dice, ¿hallaremos a otro hombre que esté el Espíritu de Dios en él? Por cada proceso que pasó José, todos vieron al Dios de José. Es como decía, todos vieron al Dios de Daniel, todos vieron al Dios de los amigos de Daniel. Pero por eso son importantes los procesos, para que la gente vea a nuestro Dios a través de tu vida. Por eso Pablo dice que esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un mayor peso de gloria. La leve tribulación momentánea dice relación también a un proceso. Dice, producirá en vosotros un mayor peso de gloria. Y dice que estamos atribulados. ¿Me puede buscar esa palabra, atribulado, pastora? Dice que estamos cansados, pero no está hoy la pastora para buscar. O sea, logramos entender que dice esta leve tribulación momentánea. ¿Y sabe por qué Pablo habla de esta leve tribulación momentánea? Pablo no hablaba de años. Pablo hablaba de un tiempo, leve tribulación momentánea. Porque a veces podemos estar siendo un tiempo atribulado. Y ese tiempo no determina que un día, 2 días. Dice, esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un mayor peso de gloria. Porque Pablo estaba pensando en la eternidad. Pablo estaba pensando en la eternidad. En eso estaba pensando. Él pensaba en la redención, en el galardón. Le voy a leer acá lo que... Fíjese lo que entendió Pablo en medio del proceso. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Dice, estamos atribulados en todo, situaciones externas, mas no angustiados. Dice, estamos atribulados en todo, situaciones externas, mas no angustiados, internos. La tribulación está por fuera, pero internamente yo no me angustio. ¿Qué le pasó a José? ¿Qué le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué le pasó a Daniel? Tribulaciones externas. Pero eso no provocó que él se angustiara, porque él sabía quién estaba con él. Porque él sabía que la mano de Dios era mucho más poderosa de lo que pensamos o oímos. Posteriormente dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. El apuro es una situación externa, pero internamente no estamos desesperados. Y eso pasó con José.
lo pusieron en apuro, lo quisieron desesperar, estaba atribulado, pero internamente era otra la situación. Porque esta leve tribulación momentánea tiene que producir en nosotros un mayor peso de gloria. El proceso en la vida de las personas es para que Dios deposite algo de Él en nosotros. Posteriormente, el versículo de 2 Corintios dice: perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos eternamente, más José, Daniel y los amigos de Daniel sabían quién estaban con él. Ellos sabían, tenían la convicción de quién estaba al lado de él. Ellos tenían esa convicción. ¿Por qué? Porque es como lo dice acá, dice: ¿habrá alguien más que tenga el Espíritu de Dios? Porque eso es lo que dijo Faraón. Fíjese, se lo puedo hablar. Hombre como este, ¿en quién esté el Espíritu de Dios? Querido, eso hace el proceso. El proceso te va a llevar a que la gente reconozca a Dios en tu vida. Hoy estáis distinto, estáis cambiado, ya no soy el mismo de antes, ya no eres la misma de antes. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? El proceso te transforma, el proceso nos transforma. El proceso nos transforma, querido. Versículo 39 de Génesis dice: y dijo Faraón a José: pues qué Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendimiento ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tus palabras será gobernado todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor. Y dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Cuando se acaba el proceso, como pasó con José, como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, Dios va a poner una corona. Dios te va a galardonar. Por eso dice: esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un mayor peso de gloria. Un mayor peso de gloria. Amén, querido. Fíjense que el proceso te puede llevar desde la esterilidad. Cualquier esterilidad no solamente se refiere a que alguien que no pueda tener hijos. Hay gente que puede ser quizá estéril financieramente, por darle una definición. Porque esterilidad abarca mucho más allá de lo que nosotros creemos. Pero en el proceso, alguien puede pasar de ser estéril a ser fértil. La madre de Samuel era una mujer estéril. Cuando clamó a Dios, cuando se humilló delante de Dios, vino la fertilidad. ¿Por qué? Porque el clamor te hace fértil. No importa el área que pueda ser infértil, cuando uno clama, el clamor te hace fértil. Pregunta: ¿qué creen ustedes que habrá estado haciendo los amigos de Daniel? ¿Qué creen ustedes que habrá estado haciendo Daniel en el foso de los leones? ¿Qué habrá estado haciendo José en medio de la cárcel? Clamando, clamando. Y el clamor los llevó a donde estaban. La oración. Ellos no perdieron la intimidad, si bien es cierto, no tenían, antiguamente se llamaban los papiros, si bien es cierto, ellos no tenían una Biblia como nosotros la tenemos ahora en el caso de José, pero él tiene que haber recordado cada enseñanza de su padre Jacob. Más nosotros hoy en día tenemos la Biblia y servimos al mismo Dios que sirvieron ellos. Y ese Dios es el mismo de hoy, porque por él no pasa, por él no hay sombra de variación, por él no pasan los tiempos, porque él es eterno. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Y para terminar, le quiero leer un par de cosas que yo noté. En el proceso debemos sujetar nuestras emociones. Muchas veces en medio de un proceso el peor enemigo no es el diablo, somos nosotros mismos. Muchas veces en el proceso es nuestra lengua. Por eso es importante sujetar nuestras emociones en medio del proceso.
más a través del proceso, quiero que entiendan algo, Dios nos capacita. Y las llaves para salir rápido del proceso es humillación. Cuando José pasa el proceso y empieza a reinar, José pide una esposa que se llamaba Asenet, que era hija de uno de los sacerdotes de Egipto. Pero, a ver, pero quiero explicarles algo. Dice la Biblia que le nacen 2 hijos en Egipto. El primero de ellos fue Manaset. Y Manaset significa el que perdona. José comprendió que independiente de lo que le hayan hecho, José comprendió que independiente de todo lo que le pasó, José tenía que perdonar a sus hermanos. Y de la misma forma, para que ustedes puedan salir rápido de un proceso, es el perdón. Hay gente, hermano, que sale de las iglesias, sale de lugares y llevan 20 años sin perdonar. Y pueden seguir sirviendo a Dios, pero sigue habiendo una raíz de amargura por causa del perdón de alguien que los hirió un tiempo atrás. Y el proceso hay que hacer nacer el Manaset en tu vida. Tú tienes que hacer nacer el Manaset en el proceso. Tú tienes que perdonar. Pero pastor, es que me cuesta, que es duro. ¿Saben qué? Pídale al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Yo quiero perdonar, pero me cuesta, es tan grande mi dolor que me cuesta, es tan grande el daño que me hicieron que me cuesta. Es ahí en donde ustedes, vuelvo a reiterar, tienen que clamar, decir, Señor, ¿sabes qué? Mi anhelo es perdonar, yo quiero perdonar, pero esto me supera. Y en la medida que tú, cuando acudas a pedir ayuda a Dios, es cuando va a ver y Dios te va a ayudar y Dios te va a guiar a perdonar. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. No somos nosotros, no soy yo que le está hablando, es el Espíritu Santo mismo que lo va a convencer a usted de pecado, de juicio y de justicia. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, es pedirle al Espíritu Santo, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero perdonar, yo tengo una herida aquí de muchos años atrás, y que hoy en día usted puede seguir orando, usted puede seguir enseñando, usted puede seguir haciendo muchas cosas, pero déjeme decirle que necesita usted que nazca en ese Manaset, ese hombre que ha perdonado, que usted perdona a sus hermanos, tanto físicos como espirituales, y que suelte ese perdón, porque quizás esa persona usted no la ve hace años, pero sigue teniendo esa raíz de amargura, y no, pastor, si yo ya perdoné, yo ya di vuelta la hoja. Que ponga acá esas situaciones a la luz de la palabra, a la luz del Señor, y que no sea su mente o su corazón diciendo, no, yo ya perdoné. Sino que dice, Señor, mira, ¿qué pasa en esta situación? Y Dios mismo le va a mostrar a usted si perdonó o no. Es simple. ¿Y saben por qué? Porque fue la gratitud que a pesar de lo que los hermanos José procuraban para mal, Dios lo transformó en un bien. Porque cabe señalar que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A José lo traicionaron los hermanos. A Sadrach, Mesach y Abednego lo quisieron meter en una hoguera. A Daniel lo acusaron injustamente. Pero como ellos entendían algo, un pasaje que está escrito más adelante que nosotros, que en los tiempos de ellos no estaba escrito, ellos entendieron en su espíritu que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. O sea, el daño que le estaban haciendo a José, Dios lo transformó en bien. El daño que le hicieron a Sadrach, Mesach y Abednego, Dios lo transformó en bien. El daño que estaban causando sobre Daniel, Dios lo transformó en bien. Y eso es lo que hace Dios. El mal que te hacen, Dios lo transforma en bien. Y necesitamos que nazca ese Manaset. Y una vez que nace Manaset, una vez que usted perdona, usted se hace fructífero. A ver, ¿por qué, pastor? Porque una vez que nace Manaset, después José tiene otro hijo que se llama Efraín. Y Efraín significa fructífero. Efraín significa fructífero. ¿Qué hablamos? 3 Juan, capítulo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, prospera tu salud. Y José termina hablando porque Dios me ha fructificado o me ha prosperado en tierra ajena. Todo lo malo Dios lo transformó en una bendición. De la misma forma, usted y yo tenemos que ponernos en las manos de Dios, que no importando el daño que le pudieron haber hecho, que eso Dios lo va a transformar para un bien.
Y todo esto se transformó en una gratitud. Escuchen bien, en el lugar de tu aflicción será el lugar de tu prosperidad. Vuelvo a repetir, el lugar de tu aflicción se transformará en lugar de tu prosperidad. Donde afligieron a los amigos de Daniel, Dios los prosperó. Donde afligieron a Daniel, Dios lo prosperó. Donde afligieron a José, Dios lo prosperó. Porque la aflicción Dios la va a transformar en fructificación. Deja el pasado, da vuelta a la página. No te preocupes de aquellos que te dañaron. Preocúpate que Dios, ese periodo de aflicción, Dios lo va a transformar en una bendición, en una prosperidad. ¿Y sabes lo que termina ocurriendo? Que cuando nace Manasés y Efraín, Dios restituye. ¿Sabe por qué? Porque lo que le había sido quitado a José de estar lejos de su padre, Dios se lo restituyó. Y hablamos de un Dios de la restitución. Lo que le querían quitar a Daniel y a sus amigos, Dios lo restituyó. Y lo restituyó mucho más. Por eso Él da mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que pensamos. Pero en el proceso es importante perdonar. Es importante perdonar. Yo quiero que por un momento cerremos nuestros ojos, ustedes, nosotros, y cada uno pueda, quizás cada uno de ustedes sabe mejor en qué tipo de proceso usted está. Pero quiero decirles algo, que en el proceso se mira con los ojos de la fe. Les pido que cierren sus ojos y hablen con Dios mientras yo estoy hablando con ustedes. Que entiendan que en el proceso se mira con los ojos de la fe. Que no importa la circunstancia, que necesitamos mirar con los ojos de la fe, que son los ojos del Espíritu. No le pidas a Dios que te quite el proceso. Dile a Dios que te ayude a pasarlo. Dile a Dios que te fortalezca y que quieres tener aquello que tuvo Daniel, José. Ya tenemos al Dios de José, el Dios de Daniel, el Dios de los amigos de Daniel. Deja que el Señor te fortalezca en este día. Deja que Dios te anime, que te fortalezca, que te exhorte. Más querido, déjame decirte que es importante, Manasés, es importante perdonar para que venga una fructificación o una prosperidad. Cuando estoy hablando de prosperidad no me refiero solamente a la financiera, me refiero a la de salud, una prosperidad en la familia, etc. Es necesario el Manasés, es necesario perdonar. La clave de los procesos es perdonar, es dar vuelta a la página. Es dar vuelta a la página, es clamar a Dios para que te ayude y te guíe a perdonar. Papá, te damos gracias. Señor, tú mejor que nadie sabes cada proceso de tus hijos y de tus hijas. Papá, hoy queremos ser así como aquel centurión, tan solo hoy te pedimos que tú digas la palabra, Señor. Que tu amor y tu presencia, Señor, llegue a cada hogar, a cada vida, Señor, de aquellos que están oyendo, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, viniendo sobre cada vida, sobre cada corazón, mostrándoles, Señor, cuál es el Manasés que deben hacer en sus vidas. ¿A quién ellos tienen que perdonar, Dios mío? Señor, tú no nos pasas por el mar para matarnos, Señor, sino que tú nos pasas y nos haces atravesar por el mar, Dios mío, porque hay un lugar que no está preparado. Hay un lugar que tú ya tienes preparado para nosotros. Tú no nos haces pasar por el fuego para matarnos, sino que nos haces pasar, Dios mío, porque tú quieres que nosotros, Señor, vayamos más allá de lo que pedimos o entendemos, de lo que nuestra mente racional puede entender, Señor. Permítenos ver, Señor, las cosas con los ojos del Espíritu. Abre nuestro entendimiento, Señor, para entender y comprender, Dios mío, cada proceso, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque no importando las circunstancias, tú siempre has estado y siempre estarás en medio nuestro. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Señor, yo te pido que tú fortalezcas a cada uno de tus hijos, Dios mío.
porque solo tú eres nuestra fortaleza. Y necesitamos, Dios mío, bendito, hoy fortalecernos en ti, Dios mío. Que esta palabra, Señor, sea un alimento para tus hijos, Señor. Pero no un alimento más, sino que esta palabra, Señor, seas tú fortaleciéndolos a ellos, Señor, llenándolos con vigor espiritual, Dios mío. Poniendo sus pies, Señor, haciendo sus pies como las siervas, Dios mío, para ir hacia las alturas y estar en medio de tu presencia, Señor. Hacer esos brazos, Señor, forzados, fuertes, Dios mío, así como tú lo hiciste con los brazos de Moisés para poder descender con aquellas tablas. Que tú seas fortaleciendo, Señor, a tu pueblo, que seas tú fortaleciendo a tus hijos, Señor, en todo, Dios mío. Que tú nos des la inteligencia, la sabiduría, Señor, que tú le diste a José, a Daniel, para poder pasar aquel proceso y todos los procesos, Dios mío. Queremos mirar, Dios mío bendito, como lo dice tu palabra, que estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales. Queremos mirar las cosas de arriba, Señor, y no desde aquí abajo, Señor, para poder entender bien cada proceso, cada situación. Queremos hacer, Dios mío bendito, tu voluntad. Queremos guiarnos, queremos, Señor, toma nuestras manos y llévanos a ese lugar íntimo. Llévanos, Señor, a esa intimidad contigo, Dios mío. Llévanos a aquel lugar, Señor, y esos pies de la sierva, para ir y correr y sumergirnos en tus aguas, Señor. Que nuestra alma, Señor, brame como aquel siervo, para poder ser sumergidos, para poder ser limpiados, Señor, para poder ser purificados. Que seas tú poniendo tal pasión en nuestros corazones, Señor, y pon de nuevo en nosotros, Señor, para ir y correr y correr y correr tras tu voluntad, tras tu propósito, tras tu voluntad, que es agradable, que es perfecta, que es buena. Guíanos, Señor, de tal forma a cada uno de tus hijos y pon una convicción en nosotros de hacer tu voluntad, porque aunque nuestra mente no lo entienda, nosotros sabemos que es lo mejor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted, Espíritu Santo, venga sobre cada hermana, sobre cada hermano que tenga que perdonar. Que seas tú guiándolo, Señor. Porque humanamente solo cuesta perdonar, Señor. Sin ti no podemos, Dios mío, necesitamos ese impulso. Necesitamos de tu ayuda, Señor, para arrancar toda basura que pueda estar en el corazón, Dios mío. Ayuda a tus hijos, Señor. Necesitamos de ti. Yo te pido que tú los bendigas a cada uno de ellos, Señor, y te damos gracias por este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.